de Miraflores, que es uno de los más antiguos que tenemos aquí en la ciudad. Mi nombre es Sergio Aguado, ya me presentó Hani, es un apellido bien raro, no me gusta también, pero bueno. Estudié Historia Nacional, hice un máster en Arqueología. Voy a guiarles acá. Hay personas, por ahí me encontré que estaba Jackie creo que eras. Jenny, que me ha dicho que es su segunda vez que viene acá, el señor que también siempre, cada evento que hay lo veo siempre, así que hay personas que ya conocen. Carlos Manuzzi, que seguro ustedes saben que es el equipo de fútbol de acá de Trujillo. Entonces, si nos damos cuenta, hay nombres que han estado en la historia y perduran hasta la actualidad. Y muchos de nosotros no sabemos exactamente qué es, ¿no? O quiénes fueron, o qué hicieron, o por qué todavía mantenemos sus nombres en la ciudad. Así que les voy a pedir si nos juntamos lo más posible, porque tampoco quiero gritar tanto, pero no quiero usar eso. ¿Quiero usar el megáfono? ¿Sí? ¿Te parece que usa el megáfono? Está bien. Pásamelo a ver. Recorrido, vamos a intentar de que todos interactúen. Una dinámica antes de empezar. ¿Podrían por favor levantar su mano los que son de Trujillo? ¿Quiénes son de Trujillo? ¿Sí? Bien, todos, ya, buena gente. A ver, levanten la mano los que no son de Trujillo. ¿De dónde es? Disculpe. No me diga, la ciudad de Trujillo es una ciudad muy antigua. Como ustedes sabrán, la conquista española empezó en el año de... Buena, bien estudiado. 1532, ¿no? Entonces viene la conquista española, se demoran un par de años en conquistar y la ciudad de Trujillo se funda en el año de... 1534. 34 o 35. Por ahí va, no hay fechas exactas porque se han descubierto algunos trazados. La verdad yo intento no entrar mucho en el tema de explicarles cosas que quizás significan ahondar más temas, pero me gustaría más que entiendan los procesos y los contextos. Entonces no voy a pedirles que se aprendan en qué año nació, cuándo murió. Con que ustedes entiendan por qué se da, ya es satisfactorio en la historia, ¿no? Entonces cuando se crea la ciudad de Trujillo, usted sabe que primero están los asentamientos, entonces hay pueblos de indios, pueblo español, los españoles se ponen en el centro, se divide la ciudad, entonces tenemos la Plaza de Armas, y cuando fundan los españoles la Plaza de Armas, lo primero que hacen es el primer solar, lo dan para la catedral, o sea, siempre se da para la catedral. Al costado de la catedral, ¿qué está en la catedral? El arzobispado, correcto, ¿no? Y después, bueno, se divide para el cabildo, que actualmente lo conocemos como municipalidad, y después los demás espacios se brindan para las autoridades, ¿no? O para los personajes de renombre, que en este caso fueron los primeros vecinos de la ciudad de Trujillo. ¿Alguien vive acá en Florencia de Mora? ¿No? O sí conocen Florencia de Mora, ¿no? ¿Por qué es Florencia de Mora, sabe? Una educadora. Era una educadora. Claro, pero ¿saben quién más era Florencia de Mora, no? Claro, era una española, la hija de don Diego de Mora, un vecino importante de esta ciudad, y Florencia de Mora era su hija, y miren, Florencia de Mora, te estoy hablando desde el siglo XVI, su nombre se mantiene hasta la actualidad con el nombre de ese distrito. Entonces, veamos cómo la historia no muere, ¿no? Sino que siempre está presente. Entonces, cuando tenemos estos primeros vecinos en la ciudad empieza a crecer, era chiquita, primero no existían las calles como las conocemos ahora, pero primero existían la calle de Orbegoso, Pizarro, Almagro y Independencia. Entonces poco a poco se iba abriendo en forma de damero, ¿no? O sea, una raya y otra raya que cruza. Y así, pero en ese momento cuando se construyeron la primera ciudad, ¿ustedes creen que se construyó un cementerio o no? No, la verdad es que no, porque en ese momento no teníamos la concepción de cementerio. Es decir, es como si yo fuera, no sé, ¿no? A 1990 le dijeran a alguien, oye, ¿tienes Twitter? ¿Tienes WhatsApp? No, porque no existía esa palabra y no existía ese concepto. Entonces el concepto de cementerio existía, pero no como lo conocemos ahora. Entonces los primeros cementerios, por así decirlo, fueron las iglesias, ¿no? Entonces, si ustedes saben de que al lado de la catedral hay un museo catedralicio, ustedes pueden visitarlo, y abajo también hay tumbas, hay personas enterradas, en las demás iglesias también, lo que son la parte de los atrios. Entonces, ¿ustedes saben cuál es el atrio de una iglesia? ¿Sí? ¿Quién sabe qué es el atrio de una iglesia? Lo de afuera, ¿no? Ustedes han visto que antes de la iglesia hay banquitas, ¿no? Ya debajo de esas banquitas hay muertos. Pues esos son los atrios, ahí los atrios se enterraban a las personas. Entonces era todo un tema el enterramiento. ¿Por qué? No, creo que es mala palabra, creo que es entierro, no es enterramiento, disculpe. Era complicado los entierros y era todo un proceso. ¿Por qué? Porque si tú tenías más plata, pedías que se te enterrara debajo de un santo, ¿no? De tu advocación, porque supuestamente mientras más cerca estabas un santo, más cerca de la santidad, ¿no?
Y si eras una persona que no tenías tanta plata, bueno, te enterraban en otro lado, ¿no? Y si eras un indio, te enterraban en la iglesia de Huamán. ¿Conocen la iglesia de Huamán? ¿La iglesia de Huamán conocen? No. ¿Sí? Veo varias caras que no conocen. ¿Han ido a Huamán o no han ido a Huamán? ¿Sí? Sí, claro. A mí Huamán para mí es la iglesia más bonita de todo Trujillo. Es un barroco mestizo muy bonito. Es la única iglesia que tiene 2 sirenas en sus puertas. Y es muy peculiar porque si alguno de ustedes ha cogido toda la Húsares de Junín y llega hasta el colegio... ¿cómo se llama este colegio? El Claretiano. Ustedes se dan cuenta que entran a toda la parte ficha, pues, ¿no? O sea, toda la parte de California, y avanzan, caminan hasta que llegan a Huamán, ¿no? Y ustedes se dan cuenta de que caminan y ven, pucha, sushi, pollería, podología, está La Positiva, está Wong, y hay un montón de edificios súper bacán, súper ficho, y de repente llegas a una cuadra, pasas la siguiente cuadra que es Vista Alegre y está Huamán. Y es un cambio así, bien fuerte. O sea, pasas toda una zona así súper que tú ves elegante, cemento, y de repente, cruzas la acera y estás en Huamán. Entonces encuentras ya los hachepollos, las hamburguesas, la papa rellena, el vino de caja de 5 soles. Y te encuentras con la iglesia, y esa iglesia, por ejemplo, era de una reducción indígena. Entonces, son indígenas. Entonces, habían iglesias mayores y menores, y dependiendo de tu posición o tu rango, te enterrabas en una de ellas. Entonces, si eras español, te enterrabas en la catedral, en una iglesia del centro, y si eras una persona indígena, estaba Mansiche, que era otra reducción de indios, y estaba Huamán, que era otra reducción de indios, y estaba Moche, que era otra reducción de indios. Entonces está Santa Lucía de Moche, San Miguel del Salvador, creo que es, que hasta ahora, por ejemplo, conserva la iglesia, y la organización se llama San Salvador, la que está antes del mall, por ejemplo, desde la reducción indígena. Y Huamán, que tiene la tradición religiosa más antigua, que es el Señor de Huamán, que es la registrada más antigua. Ese es el santo venerado más antiguo de Trujillo. Entonces les estoy diciendo cómo la historia no se pierde. Ustedes van a la fiesta de Huamán y es una fiesta hermosa, ¿no? Entonces en ese momento llega un punto en que los cementerios, como le digo, son las iglesias, hasta que empieza el siglo XVIII, que es de 1700 hasta 1800, y nosotros éramos dominados ¿por qué imperio éramos en ese momento? Por los españoles, ¿no? Entonces los españoles cambian de rey. Entonces estaba una familia gobernando y de repente entran los Borbones, y los Borbones era toda una dinastía que empieza a hacer cambios, lo que se conoce como reformas borbónicas. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas se dan cuenta de que la salud es una prioridad. Entonces empieza a haber temas relacionados a la salud, empiezan a darse cuenta de que un muerto enterrado en una iglesia no es bueno porque apesta. Y tú ibas a misa y olías un olor horrible, pues, ¿no? Entonces ya empiezan a darse cuenta de que no es bueno enterrar en las iglesias. Entonces empieza a construirse el concepto de lo que es la salud pública. Y dentro de la salud pública, los cementerios. Entonces, no sé, si hay una persona mayor acá, yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela me dice de que antes tú podías tener 3, 4 días un muerto porque simplemente no había este tema de que lo podías tener a tu muerto 48 horas. O sea, ahora ya sabemos que son... Sí, en algunos lugares sí, pero ahora por salubridad te piden que es de 24 a 48 y si quieres tenerlo tienes que hacer un tratamiento y pagar más, ¿no? Pero en esa época no existía, entonces a veces una persona la velaban una semana. ¿Se imaginan ir a una casa una semana? Entonces es totalmente complicado, ¿no? Entonces yo por eso les digo, hay cosas que van cambiando con el tiempo. Antes no sabíamos del dengue, ¿no? Yo jugaba ahí por el río, si te picaba un zancudo ya normal, pero ahora hay dengue, ahora entendemos que es un dengue, entonces va cambiando. Exactamente pasa con los cementerios. Entonces cuando empieza a haber toda esta cultura de salud pública, se empieza a pensar en un cementerio. Y lo primero que se piensa es que los cementerios van a estar extramuros, porque nosotros como estábamos dentro de una muralla, se pensó que tenía que ser fuera de la ciudad. Ahora el cementerio, como Trujillo ha crecido tanto, está dentro de la ciudad, ¿no? Pero se imaginan que si esto era extramuros, o sea, si esto era lejos, imagínense cuán chiquito era Trujillo en ese momento, ¿no? Entonces era bastante pequeño. Ahora hasta el Alto Trujillo me parece cerca. O sea, hemos crecido un montón exponencialmente. Entonces el cementerio de Miraflores, lo primero que se tiene es el 2 de diciembre de 1831, o sea, miren cuántos años estamos hablando, y en el 1831 se tiene por consecuencia bendecir este lugar y se trasladan los restos del obispo Luna Victoria a este lugar y se da paso, bueno, a los entierros acá, ¿no? En 1876, no es necesario que se aprendan la fecha, en 1876 el presidente de la Sociedad Beneficencia de Trujillo, que es Alejandro Pinillos,
logra ampliar este cementerio, que son tierras donadas por don Pedro Santos Deza. Vieron que no es importante los nombres, pero bueno, fue donado por esta persona porque nadie sabe de él, pero aún así es importante recordarlo. Entonces fue donado por él y se amplió el cementerio, y así posteriormente durante todos los años se ha ido ampliando hasta lo que ustedes conocen, ¿no? Que está la parte vieja que vamos a visitar y la parte nueva, ¿no? ¿Cuántos cementerios tenemos en la ciudad, saben? A ver, mencionen. Miraflores, ¿cuál más? El Parque Eterno, ¿cuál más? El Remanso 3, ¿cuál más? Jardines de la Paz, 4, La Esperanza, claro, Huanchaco, 5, claro, La Vida No Vale Nada, 6, el Mampuesto 7, ¿cuántos más hay? ¿Saben? No. ¿Saben cuántos hay? No. Salaberry, por ejemplo, también, que está cerca, que es grande. Moche también tiene el suyo. ¿Sí? ¿Cuáles más? Un montón, no hemos crecido y todos tienen políticas y todos tienen... Jenny creo que me hizo una pregunta muy interesante, que me dijo si acá había un pabellón de suicidas, ¿no? Entonces yo le decía que no había, que en otros cementerios hay, en Lima hay uno, en el Presbítero hay uno, pero acá no hay. Y no hay porque el suicidio no es... O sea, si una persona, no sé, hay personas que a veces acá se suicidan y la familia quiere mantener bien el nombre y dice que ha muerto de un infarto, ¿no? Claro, entonces en ese momento no es algo tan común un suicidio, entonces por lo tanto no hay. Pues son cosas que van cambiando. En fin, no voy a alargar porque si no vamos a hablar un montón de la ciudad, no vamos a recorrer ni movernos de acá y vamos a empezar. Todo el mundo sabe que bueno, es porque el hospital está al costado. Y abajo hay dos nombres, que es Doña Felipa y Don Modesto Blanco. Entonces son dos nombres principales en la ciudad. Porque, bueno, Doña Felipa y don Faustino Modesto Blanco y Martínez fueron dos personas acaudaladas, tuvieron como 4 haciendas, no es necesario que se las sepan, pero es Santa Clara, Luquipa, Chuín Alto, que fueron sus haciendas las más grandes. Y estas haciendas, como ellos tenían bastante dinero, lamentablemente no tuvieron más herederos y fueron benefactores. Quiere decir que todos sus bienes, cuando murieron, terminaron donándolos. Y toda esta donación fue recibida por la Sociedad de Beneficencia de Trujillo. Entonces por eso ustedes se darán cuenta que acá hay un monumento, un colegio lleva su nombre, porque este colegio también pasó parte del dinero a administrarse para este colegio. Además hay un pabellón en la parte nueva que también tiene su nombre, y hay una calle que tiene su nombre. ¿Saben dónde queda esa calle, no? En el Porvenir. ¿No? El Porvenir. ¿Tan seguro que es Modesto Blanco en el Porvenir? Ya, yo les voy a decir una calle Modesto Blanco en Trujillo. 2 soles si quieren. Oye, pues. ¿Saben, no? Qué vergüenza, Dios mío. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Uy, uy. Frente a Club Libertad. Claro, correcto. Para los que no saben, la calle Modesto Blanco está dentro del centro de Trujillo. Es un pasaje que está al frente de Club Libertad. Si ustedes avanzan la primera cuadra de San Martín, creo que es, ¿no? La primera cuadra de San Martín, o sea, donde está el edificio Servat, avanzando, a la mano derecha van a encontrar un pasaje grandazo que dice Pasaje Hermano Blanco. Tenemos varios pasajes en la ciudad, no vamos a hablar hoy día de pasajes, pero hay varios nombres que no conocemos. Entonces, por ejemplo, creo que todo el mundo ha visitado Trujillo, el centro, pero no saben que está la calle, ¿no? Entonces, Modesto Blanco era una persona muy importante. Entonces, este es un monumento a él por ser uno de los grandes benefactores. Ayudó mucho porque el Colegio Hermanos Blanco es un colegio bastante fructífero, ha dado personajes muy importantes. Es un colegio también con mucho prestigio que se encuentra en el centro y tiene una antigüedad bastante también grande, ¿no? Entonces, este es el homenaje que le hacen y aquí partimos. No sé, Hani, nos movemos. Ah, por cierto, si tienen preguntas, siempre levanten la mano, ¿no? ¿Vamos? Por acá. Que les ha puesto 10 soles a que también no lo conocen, pero también está en el centro de Trujillo. Así que eso es pena, eso da pena, porque creo que es uno de los lugares que nadie conoce, creo. Este es... Este es el capitán del ejército peruano, Juan Anselmo Oile Palacios. Bueno, como ustedes comprenderán, en la ciudad de Trujillo tenemos varios apellidos insignes, ¿no? Oile, Ganosa, Larco, Pinillos, Manuzzi, Bracamonte, entre otros, pues, ¿no? Orbegoso. Y bueno, un personaje muy importante, es un héroe de Zarumilla. ¿Dónde está Zarumilla? Tumbes. Bueno, entonces se imaginan que debe ser qué conflicto con el Ecuador, ¿no?
Entonces él fue caído en armas el 25 de julio de 1941 y bueno, este es un pequeño monumento. Él tiene dos, uno acá y uno en el centro de Trujillo, que tampoco lo saben. Entonces don Juan Anselmo Oile Palacios fue un trujillano, se enlistó al ejército. Él perteneció al ejército del Perú y cuando se desarrolló el conflicto con el Ecuador fue designado a pelear en la parte de la frontera, ¿no? Lamentablemente él cayó en armas con su batallón, o sea, el 47º batallón cayó. Entonces, como era un trujillano ilustre, entonces la municipalidad tuvo a bien hacerle este monumento. Como les digo, él tiene un monumento en el centro, ¿lo sacan dónde está, no? Bueno, sí, bien, frente al Proin. Se ubican, está de la Piat. Más allácito, ustedes se han dado cuenta que hay una plazuela toda sucia, que nadie lo va, no sé ya. Ese busto es de Juan Anselmo Oile Palacios, que lamentablemente nadie lo conoce, pero por ejemplo, cuando hablamos de plazas, todo el mundo habla de plazas, pero no habla de esa plazuelita, ¿no? Entonces esa plazuelita es su nombre, no lo olviden, es Juan Anselmo Oile Palacios, esa plazuela, ¿no? Hay otra plazuela que también lleva el nombre de un héroe de guerra, que es la plazuela O'Donovan. Supongo que saben, de lo que ya saben. Está a media cuadra de la Plaza de Armas. Buena. Entonces usualmente le decimos la plazuela La Merced, pero la que está en la corte se llama plazuela O'Donovan. Ahí está el busto de don Ricardo O'Donovan, teniente coronel de esta ciudad. Entonces son dos de los personajes más militares, más reconocidos de los últimos siglos, ¿no? Ricardo O'Donovan también recuerden de que fue el nombre que adoptó por un tiempo el club de tiro, ¿no? Entonces para que lo tengan también en cuenta, ¿no? Entonces es una pena porque lamentablemente hay personajes en la historia de Trujillo medianamente actual que no sacamos mucho y que no identificamos, pero bueno, ¿no? Al menos se tuvo la buena fe de hacer este monumento. Y si pueden, vayan por esa plazuelita siempre, tómense la foto si es que no creen y se van a dar cuenta que ahí está el nombre, ¿no? Sí, es sucia, es bien feo porque, y es sorprendente porque está al lado, creo que está lo de seguridad ciudadana y es una parte muy transcurrida. Sí, es una pena, ¿no? Pero bueno, así que chéquenlo, cuando vayan vean una foto y vean el busto y ahí hay una descripción pequeña, vayan por ahí y comprueben por sus ojos. Vamos. Por alguna razón le tengo mucho respeto al tema de los niños muertos, no sé por qué no, siento que tienen más carga energética que los viejitos. Entonces bueno, esta es la sección de párvulos. Un párvulo es un niño que muere. Creo que tiene otro nombre, no recuerdo bien. Hay una gran diferencia entre un niño que o sea, nace muerto y hay un niño que vive y luego muere, pero pequeño. Tiene dos nombres, no recuerdo ahorita. Pero sí, pero o sea, dentro del tema fúnebre, o sea, claro, un neonato es un nonato, perdón, es el que muere antes de nacer, pues, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la parte de los párvulos antiguos y es muy interesante porque si ustedes revisan acá la iconografía, pueden revisar cualquiera de las tumbas que tienen a su alrededor y se van a dar cuenta que son tumbas y iconografía muy sentida, ¿no? Siempre son los ángeles o los querubines que vienen a llevar a los niños o a cuidar la lápida, o los padres llorando, o los padres recordando inclusive la edad en que falleció. Entonces es una iconografía bastante cargada, ¿no? Para las personas que ven angelitos, un angelito es, claro, un niño así, pues, ¿no? Ustedes ven ese niño grande con todas sus alitas, ya ese es un angelito. Cuando ustedes vean solamente un ángel de acá para acá, solo para acá con un montón de alitas, dependiendo del número de alitas cambia de nombre. Entonces hay querubines, etcétera, ¿no? Serafines, claro. Entonces, sí, algo así, como los que están acá. Y los que están allá son angelitos, pues, ¿no? O sea, los que están enteros. Sí, así que somos... lo otro es que se van a dar cuenta que también hay mucha iconografía de árboles o de plantas o de pequeños ramos adornando alrededor. La mayoría de ellos son sauces o pinos, que significa mucho el tema de la caridad, el tema del respeto y el tema de la muerte, el llanto y lo que significó el dolor de estas personas. Así que lo van a ver muy frecuente, ¿no? Es una pena porque hay una parte de los parvulitos que lamentablemente por el tema de las lluvias del 25, que fueron bastante fuertes en la ciudad, y por el tema también de que esta parte es antigua, en algunos otros pabellones se han caído, se han derrumbado, entonces es una pena que no haya un mantenimiento correcto también de esto, ¿no? Entonces cuando se inició el cementerio solamente había 210 pabellones, o sea, 210 espacios, y con 210 espacios, llámese, esto es un espacio. No como ahora que un pabellón, bueno, tiene un espacio, pero tiene dos lados, ¿no? Entonces, hasta que ya se ha ido ampliando,
el cementerio cuenta actualmente con la parte antigua, que solamente una parte que está a la entrada para la mano izquierda, no sé si han visto, se ha vuelto a habilitar unos pabellones ahí para entierros recientes, pero después se compone por la parte antigua, los nichos de párvulo, los nichos de personas mayores, los monumentos, los nichos en el suelo y bueno, la parte nueva que ustedes conocen que está todo para la mano derecha que da para la entrada de Tupac Amaru. Así que vamos a ir avanzando. Personas que cuando muere una persona tú dependes si pones, o sea, ¿cómo identificas en una casa muerto a alguien, por ejemplo? Si no tiene un toldo afuera, ¿qué tiene? Aparte un lazo negro, ¿qué más? Un foco afuera, ¿no? Un foco afuera, ¿no? Entonces todo el mundo ni bien agarra y muere alguien saca el foco afuera, ¿no? Es una cuestión de tradición. Todo el mundo cuando muere alguien también tiene la tradición de para la noche, ¿qué se compra? Licor, anisado, coquita, se le da caramelo, se prepara café, es una cuestión que lo hace todo el mundo, o sea, no es una cuestión que lo hago yo y la otra persona no lo hace. Entonces hay todo un tema en los rituales de la muerte, ¿no? Y parte de esos rituales conllevan a veces a la conmemoración o en parte de ellos al tema de la santidad, ¿no? Hay personas que vienen y les hacen promesas. Saben que usualmente a los santos se les hace promesa, pero hay santos del pueblo, ¿no? Un santo del pueblo conocido, ¿quién es? A ver. A nivel Perú, un santo que no sea, o sea, que no haya sido canonizado, una santa que no haya sido canonizada. Sarita Colonia, ¿no? La Sarita Colonia es muy difícil que sea canonizada porque es la santa de las prostitutas, de los ladrones, de los sicarios. Es una santa de la gente baja que por favor le ruega de que no muera cuando va a hacer un asalto, ¿no? Una cosa así. Entonces vean, hay un documental en YouTube, busquen Sarita Colonia, es muy bueno, el documental dura 15 minutos, chequenlo. Entonces, por ejemplo, Sarita Colonia es una santa extendida, hay estampillas, hay polos, la gente va, le prende velas, deja flores. No está canonizada, pero es toda una imagen, un culto, ¿no? Hay todo detrás de ella, hay todo un imaginario. Igual con el Chinito, la tumba del Chinito es un niño, un personaje que en el cual una persona vino en algún momento, le pidió algo y al parecer le cumplió, esta persona extendió a más personas. Entonces todos los días del año, el día de los muertos te van a encontrar, es más, le han hecho esta parte porque aquí lo llenan de flores, está siempre llena de flores y llena de velas, ¿no? Entonces es interesante porque una persona le dice a otra y esta le dice a otra y a otra y de repente llega un punto en que se convierte en verdad y se convierte en una creación imaginaria, en un colectivo imaginario, pero que cree en esto, ¿no? Y sucede. Y lo más curioso de acá es que, bueno, según menciona no creo que leyendo, ¿no? Creo que mencionan las personas que una vez estuvo una persona grande acá y sintió que de atrás alguien le llamaba. Entonces volteaba a ver y sintió que le llamaba a la tumba de atrás, que le dicen la gringa Lucy, que está ahí Lucy Lat, que no es de acá, ¿no? No es peruana. Entonces estas personas sintieron que Lucy les hablaba, entonces se acercaron y también le pidieron algo, parece que le cumplió y también es un personaje dentro de este pabellón que es venerado, ¿no? Entonces, pero veamos cómo se crean, ¿no? Todo el tema urbano, ¿no? Cómo se crean. Con el respecto al tema de los niños, hay varias cosas, ¿no? En Trujillo bueno, en Trujillo no se da, pero siempre cuento esto. Mi familia es de Ica, pero mi familia por parte de mi mamá es de Piura. Y en Piura, en la zona rural donde a veces he pasado tiempo con mi abuela, por ejemplo, había mamás que moría su niño, por ejemplo 2, 3 años, ¿no? Y al año siguiente, en el día de su cumpleaños, esta persona buscaba a alguna vecina por el barrio y le pedía prestado al niño de alguien, ¿no? De la misma edad, y le celebraba el cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Y ese día, ese niño de la vecina era su niño de esta persona, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo, por ejemplo, ese tipo de rituales se dan. Y pasaba, y era de lo más normal que una persona preste a su niño, ¿no? Para que le hagan todo este cumpleaños, por ejemplo. Entonces vemos cómo la muerte tiene diferentes manifestaciones por lugar. Fácil ustedes, todos hemos nacido en lugares diferentes, fácil, o alguna historia y se van a dar cuenta de que es bastante diferente, ¿no? En Piura hay la novena, los 7 días de rezo, que la 10ª no sé qué, que la misa no sé cuánto. Y en la zona rural es mucho más fuerte, ¿no? Acá en la costa casi no es tan grande un entierro, ¿no? Tú vas a otro lado, no existe, por ejemplo, que alquilar un local para hacer el rezo, no es siempre en la casa, ¿no? Pero ya acá se empiezan a poner ciertas costumbres, ¿no? Hasta los años 70 no teníamos la costumbre de cremar también, no existía la costumbre de cremación.
O sea, cremar no es un acto católico porque se supone que el fuego es un acto purificador, pero a la vez desaparece el cuerpo. Y la Iglesia Católica cree que el cuerpo va a salir del sepulcro cuando venga Jesús, ¿no? Entonces, por lo tanto, la cremación no es un acto propio de la muerte católica. Pero ya con el paso del tiempo ahora se ha extendido y vemos que es más extendido que una persona decida, por ejemplo, cremarse, ¿no? Por varias razones, o sea, es más barato, es mucho más fácil y hay personas que, bueno, deciden así, ¿no? Entonces vemos cómo la muerte, dependiendo del tiempo, la época y dependiendo del contexto, puede ir variando, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Si tienen preguntas, no se olviden, pueden hacerlas. No voy a hablar exactamente acerca de este monumento, porque no tiene nada que ver, solamente es un monumento conmemoratorio, una promoción que quiso hacerlo. Pero ustedes saben que el Colegio Seminario es el colegio más antiguo que tenemos aquí en la ciudad de Trujillo. Muy antiguo, o sea, al igual que el Hospital Belén, el Colegio Seminario data desde la época de la colonia. Imaginemos cuántos años estamos hablando, ¿no? Es un colegio bastante antiguo. Es un colegio que ha pasado por muchos cambios, pero mantiene el lugar, su ubicación sigue siendo la misma, la esquina de Cepita con Gamarra. Sigue siendo la misma, ha sufrido los embates de terremoto, de lluvias, se ha caído el techo, se ha desplomado un par de cosas, pero sigue igual, ¿no? Tiene una mística diferente, sí, porque yo recuerdo que se ven en Raimondi y en Raimondi íbamos normal, pero no, como un niño vestido al colegio y ellos siempre iban en ternito. Recuerdo que salían 2 horas más tarde. Entonces creo que hay toda una mística, hay todo un tema que ellos manejan como algunos colegios acá, ¿no? Pongámonos, no sé, el Ramón Castilla, o colegios que tienen cierta tradición y lo mantienen todavía, ¿no? Entonces es importante resaltar este colegio porque también es uno de los colegios pioneros que empezó a tener campanario, ¿no? Ustedes van ahora a una institución y no siempre hay un campanario en el colegio. Alguna vez lo mantuvo como institución, ¿no? Y aparte de, bueno, colegios como el San Juan, la UE, creo que en el tema a nivel primario resalta mucho el seminario, luego el Centro Viejo, y fácil por ahí el Raimondi, ¿no? Entonces es importante también un poco entender cómo se manejan toda esta historia, ¿no? Y sobre todo cómo es que tenemos instituciones que perduran. O sea, hay muchas personas que no piensan que un colegio es nuevo, pero no es tan nuevo. Entonces imagínense cuántas personas han pasado por ahí, ¿no? Entonces vamos avanzando, Jani. Continúa con trayectoria en la política nacional, ¿no? Entonces, creo que no hay peruano mayor de 15 años que no saque este símbolo, ¿no? ¿Qué significa? La Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? ¿Dónde se crea? ¿De dónde nace? Desde México, ¿no? Sí, correcto. Entonces, fundador. Ahí de la Torre. Ahí en la Torre, actual presidente del partido. No, Alan García no es. Actual presidente del partido. Elías Rodríguez, claro. Elías Rodríguez. ¿Hay un aprista acá, no? ¿Hay un aprista? ¿Hay aprista? ¿Usted? Jani, por favor, seguridad. ¿Qué hacemos acá? Bueno, como ustedes saben, Víctor Raúl funda el partido. Fue un partido en principio con ideas socialistas de izquierda, luego se puso para el centro. Va a México y en México está con todas las ideas porque hay un tema de revolución. Recuerden que en esta época es bastante convulsionada. Cuba, Nicaragua, México, todos están con todo ese tema de luchas dentro de los estados, con la guerrilla, revolución. Y bueno, surge el APRA, ¿no? En esta parte del cementerio están enterrados varias personas que fallecieron en la revolución del 32 que se da aquí en Trujillo, que asaltaron el cuartel O'Donovan. Es una historia un poco larga de explicar. Como les dije, prefiero que entiendan el proceso. El APRA en su momento fue un partido que luchó por las 8 horas de trabajo, por el tema sindical. Entonces creo que en esa época el que no era aprista era bastante raro que no sea aprista, ¿no? Al menos en Trujillo era bastante complicado. Trujillo, la parte del norte, Ica, mucho aprista. Entonces el APRA, al menos acá, siempre tuvo un bastión fuerte. De hecho, 2 de los 4, creo, 5 congresistas son de acá de La Libertad. Y bueno, Elías Rodríguez, que lleva 3 periodos, entonces entendamos también cuánto pesa el tema del APRA, ¿no? El APRA ha sido también el partido que más veces ha tenido la alcaldía, creo que la ha tenido desde el 70 y algo hasta el 2000 algo.
Ha tenido bastantes periodos. O sea, estuvo Murgia, que la ha tenido un montón de tiempo, estuvo Miriam Pilco. En el gobierno regional, a ver, corríjanme, estuvo Murgia también, estuvo, ¿cómo se llama este gordito? Morenito. Burgos, ¿no? Homero Burgos. Entonces, el APRA tiene acá mucha historia, ¿no? Personajes importantes en esta parte, creo que si por ahí no me equivoco está el Búfalo Barreto. Ahí está. ¿No es tu amigo? El Búfalo Barreto, que es un personaje bueno, interesante, porque era una persona, supuestamente dicen que era una persona que iba en choque, era una persona luchona, peleona, entonces desde ese momento se coge como su apodo el Búfalo, porque era un tipo medianamente agarrado. Se le coge ese apodo, ¿no? Entonces a todas las personas que son las que defienden a nada, pero todo ese tema de choque se le llama Búfalo, ¿no? Entonces es un tema de camaradería, compañerismo, no sé, que cogieron ese nombre, ¿no? Lo segundo es que le ha perdido una mística bien extraña. Es el único partido que en vez de celebrar la muerte, el nacimiento de personajes importantes, celebra la muerte. Es un partido medio... Bueno, no creo que la palabra sea necrofílico, creo que es... Bueno, no sé. Pero es un partido que celebra la muerte más que la vida. Si ustedes revisan en internet se van a dar cuenta que lo que más se celebra siempre son el fallecimiento de Víctor Raúl o algún otro compañero en vez del tema de nacimiento. Es uno de los pocos, es una característica también. Como ustedes saben, ha tenido 2 veces el gobierno del Perú. En una nos fuimos en crisis, en otra... Bueno, y lo otro es que sí es necesario rescatar que para este momento de la época del Perú el APRA jugó un punto vital. Creo que nadie acá en Trujillo no sabría quién es Víctor Raúl Aya de la Torre. Aparte tenemos un montón de nombres con ellos y hay un montón de prisas que ustedes no lo saben. ¿Quién vive en La Esperanza? ¿Alguien vive en La Esperanza acá? Levante la mano. No se palteen, normal. ¿Quién vive en La Esperanza? Bueno, en La Esperanza ustedes sabrán que está la empresa de transporte Ramiro Prialé, ¿no? Ramiro Prialé también, un aprista, tiene avenida, tiene calles. Alan García es un asentamiento humano también. Víctor Raúl lo tenemos como nombre también de asentamientos humanos, de distrito, de calle, de avenida. Hay bastante, vasos de leche tenemos un montón. Entonces son nombres bastante recurrentes, ¿no? Está el Dawson también en Lima. Hay varios nombres muy interesantes, ¿no? El APRA creo que fue el primero en darle una alcaldesa mujer a esta ciudad, que fue Miriam Pilco, la única hasta ahora. Bueno, tuvimos la segunda con Gloria Montenegro, que estuvo un tiempo, pero la primera alcaldesa de Trujillo fue Miriam Pilco, así que creo que también eso es un dato curioso para la ciudad, ¿no? Y bueno, vamos a ir pasando para el otro lado. Si tienen una pregunta, recuerden de que pueden hacer una prisa. No, solamente que está acá. No hay ningún pabellón aprista, solamente que está acá. Sí, lo que pasa es que a diferencia de otros cementerios, cada cementerio tiene su política. Por ejemplo, yo le contaba justo a Jenny que por ejemplo el Parque Eterno no recibe personas, no recibe delincuentes, por ejemplo, ¿no? O si muere una persona baleada, no la recibe, por ejemplo. Ellos tienen eso, lo pone la empresa, pone el nombre, lo graba, y no hay como acá que tú vienes y pucha, le pones estas cosas, le pones un montón de... Allá dura creo 2 días y luego se recoge. Es su política de empresa, pero acá en Miraflores cada persona es dueña de su nicho, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay nichos como por ejemplo el del APRA que han puesto la estrella, hay nichos que tienen puestos de madera arriba, hay otros que le sacan para el florero, hay otros que tienen luna, hay otros que está grabado. Y bueno, la moda actual que es hacer un sticker a colores con la persona y pegarlo, ¿no? Entonces, no sé si obedece a tendencias, pero obedece también a que tenemos un cementerio público, cada persona maneja su espacio o su nicho de acuerdo a como quiere, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, es una característica de acá, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha ido al cementerio de La Vida No Vale Nada? Sí. ¿Se han ido? He pasado, sí. ¿Han pasado o han ido? ¿Han ido o no? ¿No?
Aparte de eso fue fundador del Club Central, si muchos no lo saben. Entonces él fue fundador también. Y bueno, ¿no? A partir de eso creó una leyenda, ¿no? Las personas dicen que como de un momento a otro empezó a tener un montón de dinero. Hicieron esta leyenda de que vendió su alma al diablo, ¿no? De que hizo un pacto con el diablo y que le dijo, mira, afirmo que soy misio, necesito un poco de plata, por favor, dame oro y yo te entrego mi alma. Entonces dice de que el diablo accedió y todas las noches él dice que la gente de madrugada escuchaba como José Ignacio salía en su carroza arrastrando una carreta que se iba hasta el Cerro Santo Domingo, y dice que entraba y sacaba oro y luego salía, ¿no? Entonces se escuchaba, dice, esto de noche. Afirman las personas en la leyenda urbana que también cuando murió nunca se vio el cajón, que salió un gato negro, etcétera, etcétera, o de que él simplemente entró un día al cerro y no salió porque el diablo atrapó su alma y por eso nunca se vio el cuerpo en el cajón, ¿no? Entonces hay varias historias, pero lo más curioso es que yo la verdad no entiendo quién cree eso, pero hay mucha gente que viene. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, había estado en primaria, ¿no? Tenía un amigo que vivía al costado. Y la verdad es que un día así de curiosidad pues nos hemos venido, ¿no? Y bajamos y daba miedo, ¿no? Porque tú encontrabas un montón de gente diciendo, por favor, José Ignacio, hazme este favor, mate a esta persona, dame plata. O sea, había amarres, había brujería. Y tú encontrabas, o sea, si ustedes bajan, si quieren bajan fácil, pueden encontrar inscripciones, encontraba siempre velas. O era bien tétrico, realmente esta parte ha sido bien tétrica, porque aparte creo que este es uno de los pocos monumentos que está de negro y aparte es bien preponderante. Así que y se genera todo esto, ¿no? Yo por eso les digo, no sé en qué momento podemos llegar a creer tanto en el imaginario colectivo. No sé, si ahorita alguien me dijera que tiene mucha plata pensaría que es narco, ¿no? Pero no pensaría que tiene un pacto con el diablo, pero son cosas que pasan. Y creo que es interesante. José Ignacio Chopitea no tiene calle, pero tiene un colegio en Laredo, que es el IEP 532, que es José Ignacio Chopitea, que lleva el nombre. Y bueno, si no fuera por este monumento creo que se quedaría en el tiempo, porque no he visto en Trujillo también mayor calle, avenida o colegio, institución que lleve este nombre, ¿no? Entonces es interesante que podamos tenerlo parte del tema de Trujillo. José Ignacio aparte tuvo un montón de hijos. Entonces, parte de la familia compró todo esto, pero se dan cuenta que todo es negro, ¿no? Todo es negro, es un mismo mármol. Entonces, y pueden verlo, ¿no? Si desean pueden bajar, de hecho, ¿no? Pueden chequearlo y vamos a avanzar. ¿Hace cuántos años se selló la tumba? No sé. Fue porque muchas personas venían con ese motivo, ¿no? O brujería, o pedían... Yo no he vuelto a bajar porque no me gusta bajar. Pero la vez que bajé recuerdo que habían ataúdes abiertos, se veían algunas cosas como abiertas, no entendí por qué, pero estaba así. No sé si ustedes quieren bajar, véanlo, pero estoy hablando hace 10 años. Sí está. Tres apellidos como les dije, ¿no? Creo que es uno de ellos que es Orbegoso y González. Los Orbegosos todavía son una familia bastante portentosa, a varios activos acá. Y creo que es uno de los mausoleos también más imponentes, ¿no? Que tenemos acá en la ciudad. ¿Saben quién fue, no? ¿Sí? ¿Saben quién fue? No. ¿Quién fue? Un hacendado, dicen, claro. Sí, fue una familia de hacendados, claro. ¿Quién más? Claro, todo eso. ¿Alguien más sabe otro dato? ¿Tuvo algún cargo o algo? ¿El primer presidente del Perú? No, fue uno de los presidentes. Sí, fue uno de los presidentes del Perú. Él fue el conde de Olmos, fue el quinto conde de Olmos. Aparte de eso, es el primer y único presidente trujillano que hemos tenido. Borgoña. Entonces, Borgoña no fue. no, es el único trujillano que hemos tenido. No, Borgoña. Por la presidencia de ¿Estás asegurado? Entonces no estoy dudando. Entonces es el primer presidente trujillano, entonces. Moncada y Galindo. Sí, pero fue Moncada, pero no González. Sí lo entiendo, sí, él no es. Le estoy diciendo de que este es de la familia misma y la tumba original está en la de acá, vamos a verlo. Pero para que vean de que todo el tronco familiar ha seguido y todavía mantienen el monumento, ¿no? El monumento del primer presidente que lo van a encontrar está primero acá, está en la partecita de acá, y es muy curioso porque para ser uno de los
Si ustedes se dan cuenta, todos mantienen un mismo diseño, ¿no? En los pabellones, todos son solamente nichos así. Pero cuando vayamos al primer presidente se van a dar cuenta que creo que es uno de los poquísimos que tiene otra estructura, ¿no? Entonces, para que vean de que la familia todavía siguió, actualmente fueron hacendados, como les dije, pertenecieron desde el linaje del tronco del conde de Olmos y se mantuvo, ¿no? ¿Qué haciendas? Galindo y Moncada, son haciendas. La parte de Galindo, ¿se ubican dónde está Galindo? Cerca de Laredo, ¿no? Toda esa zona de Galindo perteneció a esta familia, ¿no? Entonces era muy interesante porque las haciendas, ¿qué roles jugaban? ¿Saben qué roles jugaban las haciendas? No. Algo así, por ejemplo, cuando recién estaban en la época colonial, una persona tenía una casa en Trujillo y tenía su hacienda, ¿no? Y su hacienda es como si nosotros llamáramos, aparte de que era el lugar económico, su hacienda era como una casa de playa, ¿no? Es como tener una casa en Huanchaco. Tú ibas acá y tenías la casa de campo allá, y si ustedes iban, por ejemplo, en algún momento cuando se ha logrado ver, por ejemplo, lo de Checlín, que era una hacienda grandaza también, habían muebles muy bonitos, habían baúles, habían pinturas. Era todo un tema porque había gente que trasladaba sus cosas de acá para allá. Entonces las haciendas jugaron roles muy importantes, ¿no? En su momento fueron las haciendas, luego cuando se fue creciendo estuvo Huanchaco, luego por ejemplo, ahorita ustedes han ido a la parte de Las Delicias, donde ustedes van y van a encontrar casi los mismos apellidos. Orregoso, Ganosa, Pinillo, se va a encontrar que tiene su plaquita ahí y su casa bonita de playa, ¿no? Entonces no cambia mucho el tema cómo afrontamos los espacios, pero cambia mucho en los lugares, cambia mucho el contexto, ¿no? Entonces se dio esto y aún se mantiene. Esto es de la misma familia, ¿no? Del mismo tronco. Acá a la vuelta hay un si ustedes miran para atrás, hay uno de los monumentos más interesantes aquí en Trujillo, ¿no? Sé que ustedes quizás no lo sacan tanto, pero es el monumento que hay para el Teatro Municipal. ¿Cuál fue el primer teatro en la ciudad, recuerdan? ¿El primer teatro de la ciudad? ¿Unión o Colón? Claro, el Unión. Unión. ¿Se han ido al Unión? ¿Conocen el Teatro Unión? No. He pasado nada más. ¿Sí? Yo sé que los jóvenes no lo sacan, pero ¿Está muy cerca, está a media cuadra del Mercado Central? no. A ver, les comento. Los teatros en la ciudad de Trujillo han sido poquísimos, contados. Entonces, el primer teatro es el Teatro Unión. El Teatro Unión se encuentra en la cuarta cuadra de Unión. Si ustedes están en la Avenida España, aquí pasa todos los carros que suben para irse a Las Artes. Entonces tú avanzas 1, 2, 3 cuadros pegado para tu mano derecha y se van a dar cuenta que ahí está, solamente que lamentablemente el Ministerio de Cultura nunca hizo nada y solamente está la fachada. Entonces una fachada verde con rejas verdes y dice grandazo Teatro Unión, 1904 dice. Fue uno de los primeros teatros, solamente que, ¿cómo les explico? Nosotros ahorita tenemos otro concepto de teatro, no el concepto de teatro que se manejaba en la época. Ahorita nosotros, por ejemplo, en un teatro, tenemos el teatro supuestamente más moderno de Trujillo, que es el teatro que acaba de ser Lupao. Es un teatro hecho para diferentes tipos de actuaciones, ¿no? En ese momento el Teatro Unión, si ustedes logran ver por las rejillas, no era tan grande. No es tan grande, porque es más, al costado hay un pasaje. Y ese pasaje ustedes pueden ver la extensión hasta donde llega. Lamentablemente en el año 2012 o 2010 se intentó el ministerio invertir para poder recuperarlo, pero al final no quedó en nada y muchos de nosotros no lo conocemos. Pasen por ahí, pero pasen de día. Pasen de día, pasen por ahí, mírenlo, todavía al menos se puede ver la portada. Después de eso tenemos el Teatro Municipal, ¿no? Y el Teatro Municipal tiene algo muy curioso porque en el año de 1910 se incendió. Entonces, este teatro, por ejemplo, estaba albergando una función de cine. Los antiguos de los negativos de fotos, si tú le prendes fuego, eso prende al toque, ¿no? Porque están hechos un material bastante inflamable. Entonces, en ese momento, las ruedas que se proyectaban eran bastante inflamables. Al calentarse, estalló, quemó todo, hizo un hueco, hizo un forado, murió un montón de gente calcinada, horrible. Entonces, en ese momento dice que se llamó a la policía, se llamó a los bomberos, la compañía que no tenía agua, entonces vino todavía, dice que de Salaverry y Buenos Aires trajeron una a una, se cerraron los canales que pasaba de agua para poder abastecer, el incendio todavía se apagó hasta el día siguiente, y el día siguiente el olor era horrible, dicen, pues, ¿no? ¿Te imaginas el olor de madera, más agua, más cuerpos calcinados? Porque demoraron todavía en sacar los cuerpos. Hay fotos en las cuales se ve el Teatro Municipal que ustedes conocen, todo un hueco derrumbado y solo la pared de atrás. Era todo lo único que quedó. Se quemó todo y fue tanta la desesperación
de que al hacerse el hueco la gente que estaba arriba quería salir y hacía forados para querer salir y no podía. O había personas que por el humo quedaron asfixiadas y la gente al querer ir tras la puerta se seguía llenando de gente y no podían abrir la puerta. Entonces fue uno de los episodios más sonados para 1910. Se hicieron colectas a nivel nacional, hicieron colectas a nivel internacional, se brindó plata. Lamentablemente perdieron la vida entre hombres y mujeres, ¿no? Hubo un niño también, un canillita de la industria que murió, está documentado en uno de la industria el 22 de febrero, lo pueden buscar, de 1910, si alguna vez ingresan al archivo de la industria, ahí está documentado y es una historia bastante triste de un canillita que ese día lo dejaron entrar, dice, para ver la función y terminó muriendo, ¿no? Entonces fue lamentable y el teatro se derrumbó. Hicieron varias iniciativas para reconstruirlo y no fue hasta 1925 en adelante que ya se pudo hablar de un teatro más o menos refaccionado, y esto se dio por el centenario de la independencia. Entonces ustedes se pueden imaginar qué pasa si el teatro de la ciudad no está activo. ¿Qué hacemos? Imagínense que, por ejemplo, no sé, todos los cines de Trujillo se queman o desaparecen. ¿Ustedes creen que la gente dejaría de ver películas? ¿O qué pasa? ¿La gente buscaría un lugar? ¿Alguien armaría un lugar? Entonces pasa eso, ¿no? Cuando el teatro municipal de la ciudad es destruido, se crean nuevos espacios. Entonces, bueno, el señor que ya ha escuchado mi tesis creo 2 veces, por una vez ya lo hemos hecho con la guía de turistas, con los amigos de la guía de turismo. Los atrios de las iglesias se convierten en puntos. Entonces, por ejemplo, ustedes ven el local central de la universidad, el local central que está en todo Independencia con Almagro. Ustedes se han dado cuenta que tiene una parte adelante, un atrio, ¿no? Por ejemplo, ese atrio sirvió para proyecciones de cine cuando no estuvo el teatro municipal. O por ejemplo, la iglesia que está al lado del Cineplanet, ¿se ubican? Sí, sí. Por ejemplo, esa también, en su atrio también se hacían funciones de zarzuela, de teatro chino, de sombras, porque no habían lugares. Entonces la gente no iba a dejar de gozar espectáculos, simplemente algunos lugares fueron implementados. Uno de los lugares más frecuentados por un tema social y de esparcimiento fue, adivinen cuál fue. ¿Cuál es el espacio por excelencia más frecuentado en Trujillo? Si ustedes quieren encontrar mimos, gente cantando, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Qué calle es? Pizarro, ¿no? ¿Hasta dónde creen que desemboca? Hasta la plaza de recreo. La plaza de recreo, pucha, es un punto estratégico, ¿no? Exactamente igual, en esta época cuando no había el teatro, la mayoría de circos, carruseles, mimos, zarzuelas, se hacían todo en la zona de la plaza del recreo. Y otros lugares, o sea, esa era para la gente medianamente de Trujillo, ¿no? Y para lugares bajos era la zona de Chicago, la Bella Aurora, antes se llamaba Bella Aurora, era el barrio de la Bella Aurora. Estaba Chicago y el barrio de la Bella Aurora, que también habían ciertos lugares que se hacían pequeños espectáculos, pero usualmente para personas de bajos recursos económicos, ¿no? Y usualmente eran teatros de zarzuela o teatros chinos que eran bastante bajos y el costo era 1 centavo la entrada, ¿no? Entonces podemos ver cómo inclusive un espacio termina dando consecuencia a otros más, ¿no? Y cómo la sociedad va buscando más crear estos espacios. Este monumento que se hizo, alrededor van a encontrar los nombres de todas las personas que fallecieron en este lamentable incidente, ¿no? Y esa es la historia del incendio del Teatro Municipal de 1910. Vamos avanzando. Ya pueden cambiar, pero este sí es un poco diferente por lo que significa, ¿no? Entonces, yo le estaba diciendo de que este es don Luis José Orbegoso y Moncada, quinto conde de Olmos. Fue un militar, como ustedes pueden ver, fue el primer presidente trujillano y del norte de acá en el Perú. Entonces fue un personaje bastante importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque recuerdan de que en el tema de la independencia fue bastante complicado, ¿no? ¿Y la independencia empieza en dónde? ¿En el norte, en el sur, en el centro? ¿Dónde creen que empieza? En el norte. En el norte, correcto. ¿Cuál es la primera ciudad en proclamar su independencia? La Libertad. Lambayeque, correcto. O sea, le voy a explicar. Entiendan los procesos y no se guíen por las fechas. En la historia, dentro del tema de la historia, la primera documentada es Trujillo, ¿no? Pero hay un historiador, o sea, no sé si tú que acabas de decir Lambayeque no se saca su nombre. No es exactamente historiador, es un señor muy erudito, pero hace historia, entonces por lo tanto es un historiador. No es necesario estudiar historia para ser historiador. Y él encuentra en documentos que
el primer grito de libertad se da en el departamento de Lambayeque, bueno, ahora departamento de Lambayeque, ¿no? Pero lamentablemente no se encuentra el acta, o sea, no se ha logrado encontrar el acta como la tenemos acá. Entonces, mientras no esté ese documento, o por una cuestión oficial, seguimos diciendo acá Trujillo, ¿no? Pero se sabe, como les digo, por estos datos así inferidos, de que fue antes allá en Chiclayo, ¿no? Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta, ¿no? Es como si yo no encontrara la partida de alguien, ¿no? Pero tú estás vivo, pero no encuentro tu partida. No significa que no existes, solamente que no encuentro tu partida. Entonces, es exactamente igual, ¿no? Entonces, se da para la parte del norte. Es bastante complicada porque arranca de acá y ustedes saben que se da todo el tema de grito de independencia. Hay varios próceres, varios personajes ilustres por el tema de independencia liberteños. Y sobre todo tenemos acá muchos vestigios, ¿no? Entonces este pequeño mausoleito acá, chiquitito que tenemos, es una representación de lo que importante que fue este personaje para nosotros, ¿no? El título también de Gran Mariscal, ¿no? ¿Cuál es la casa? Ustedes en el centro, ¿sí? ¿Han visitado la casa de Orbegoso? Sí, al frente de la iglesia de San Agustín, ¿no? Hubo un tiempo que estuvo abierta al público, los que pudieron ingresar, hubo una parte que estuvo abierta, para atrás se veía todavía el molino, bien bonito. Después de eso ya se encuentra cerrada. Es bonito también porque afuera en sus murales todavía se puede ver pintura del siglo XVIII, XVII que han permitido dejar ver. Entonces es muy interesante, ¿no? Y es lamentable porque... ¿Tus familiares construyeron esa lápida? No te podría decir, no lo sé, supongo que es de la época, pero no te podría decir si exactamente. Su cadáver, ¿no? No, en teoría. No, solamente es conmemorativa esta de acá. Pero no te podría decir exactamente si lo construyeron, pues, ¿no? ¿Y su cadáver en realidad? Sí, porque Lo que, a ver, les explico. Por ejemplo, cuando ustedes han ido a la catedral, han recorrido alrededor de la catedral, por dentro, se han dado cuenta que hay varias tumbas, ¿no? Que todavía tienen lápida para afuera. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta o no? Bueno, les voy a pedir, cuando ustedes vayan a la catedral y caminen por la parte de adentro, o sea, pasando para la primera nave, para acá, si ustedes caminan y le dan vuelta a toda la parte del púlpito principal, se van a dar cuenta que hay varias placas de fierro fundido en la cual hay nombres de personas fallecidas. Entonces hay muchas de esas personas que, por ejemplo, su cuerpo fueron traídas para acá, pero esa placa continúa ahí. Entonces pasa esto, por ejemplo, en esta época. Para no, este de acá no está acá. Pero quiero que entiendan de que una lápida no necesariamente significa el reposo de un cadáver, ¿no? Una placa puede ser conmemorativa, una placa puede ser reconocimiento. Para el tema mortuorio, claro que nosotros siempre pensamos esto, ¿no? Entonces, pero es curioso también porque, por ejemplo, su lápida tampoco no tiene tanto detalle como tienen otras, pues, ¿no? Si ustedes se dan cuenta alrededor, hay muchas. Por ejemplo, este tipo de iconografía, Hay otra más que lo vamos a ver quizás cuando avancemos, que es la Sociedad del Ferrocarril, por ejemplo, o la Sociedad de Auxilios Mutuos. Entonces, ¿qué pasa? Así como ahora existen bueno, entre comillas, las logias, no sabría cómo decirlo exactamente, pero no consigo el nombre exacto, pero en ese momento habían pequeñas asociaciones que ayudaban, que no eran exactamente sindicatos, sino eran asociaciones de ayuda. Entonces estas asociaciones de ayuda tenían un logo, entonces cuando un trabajador moría, ayudaban para el tema de sepelio y a este trabajador se le ponía el logo, ¿no? Entonces van a encontrar mucho en la parte antigua, mucho el tema de asociación de ayudas mutuas, que era una asociación muy grande, o la otra es asociación de trabajadores del ferrocarril. Lo van a encontrar un montón. Tacna, ustedes van a sentir el patriotismo, a flor de piel. O sea, a flor de piel el patriotismo, siendo cuestión que cuando se canta el himno, cuando hay parada, cuando hay el tema de la bandera, cuando hay el tema de la restitución de Tacna en Perú, es todo un tema que tú te sientes orgulloso de ser peruano. Pero acá en el norte es como que, la independencia de Trujillo y no hay nada. O sea, no es una cuestión tan grande, no es una cuestión que nos identifique tanto, ¿no? Entonces, las cuestiones religiosas igual. O sea, si ustedes cuentan cuáles son las cuestiones religiosas más grandes acá en la zona más cercana, Otusco, las peregrinaciones, pero propiamente Trujillo no, o sea, no es una cuestión tan grande. O sea, no tenemos, o sea, nuestro patrón ¿cuál es?
¿Cuál es nuestro santo? San Valentín. San Valentín, ¿no? Creo que poca gente lo sabe y creo que el día que sale el 14 de febrero hay más gente en los cines o en los parques que la gente que está cargando a San Valentín, ¿no? En los hoteles. Y por ejemplo, ustedes van a Huamán y el pueblo solo sí celebra esa tradición. O sea, el castillo, cerca, los niños bailan, todo, pero como trujillanos, o sea, para ser parte de Trujillo y tan cerca, que está creo a 10 minutos, o a 15 caminando, no formamos parte de eso. Entonces démonos cuenta cómo cultural también cambia todo este tema de mentalidad. No sé, ustedes lo saben. Su cuerpo. Ah, en la casa. En la casa. Ahí está, chicos. Yo, la verdad, te vendería porque no. Para que están que lo leen, pero si cualquiera. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Alcalde, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué ha recordado Gabriel Muñoz? Por la independencia de Trujillo, correcto. Hay una calle acá, ¿saben cuál es la calle de Gabriel Muñoz? No? Quintana, correcto. Oye, yo con unos amigos queremos hacer un proyectito así, porque creo que hay mucha gente que camina nomás y no sabe las calles. Camina nomás, camina. Pero yo me doy cuenta de eso. Por ejemplo, San Andrés, a ver, San Andrés, todas sus calles, ¿qué son? Obispos, santos, ¿de qué orden? Dominicos. Por ejemplo. Pero que camina la gente nomás, ¿no? Como son. Claro. O sea, y no pasa eso, ¿no? O por ejemplo, yo le decía los pasajes en el centro, ¿no? Hay como 4 pasajes. Uno es está el pasaje Olaya, bueno, antes se llamaba pasaje Olaya, está el pasaje de Modesto Blanco, está este pasaje del